Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al Real Estate Conference, y ahora en el segundo tramo. Vamos a partir entonces con la transformación del trabajo, con presentaciones de Alberto Andreu Pinillos, director del posgrado de Recursos Humanos de la Universidad Navarra en España, un panel con la participación de Marcelo Carrere, Country Manager de JLL, Chile, Gonzalo Menichetti, Grupo Patio, José Miguel Simián, Universidad de los Andes, y Manuel Ursúa, de IF Chile. Seguido de eso, retomamos el tema transformación del consumo, esta vez vinculado al turismo, con una presentación de José Collado, Broker Director de Deconova. Los dejo entonces con Alberto Andreu Pinillos. Hoy nos toca hablar de las nuevas formas de trabajo que nos ha acelerado el COVID. Bueno, yo creo que todos somos conscientes que lo que antes nos pasaba, yo creo que no lo vamos a tener. Y las nuevas cosas que ha traído el COVID, si ha traído alguna buena, previsiblemente sean las nuevas formas de trabajo. Para hacer esta presentación, a mí me gustaría empezar con una gran pregunta. Y es la siguiente: ¿volveremos a ver las oficinas como eran antes de la pandemia? Está claro que volveremos a ver oficinas, pero ¿volveremos a ver las oficinas como eran antes de la pandemia? ¿Volveremos a trabajar como trabajábamos antes de la pandemia? Bueno, yo creo que tenemos que ver un poco cómo la pandemia nos ha cambiado el mundo. La pandemia nos ha afectado a todo el mundo. A fecha 11 de noviembre teníamos 52 millones de personas afectadas por la pandemia y además no hay ni un solo país en el continente que se libre. Cualquier territorio que pensara que estaba libre de COVID no es cierto. Lo cual significa que la pandemia es universal y nos ha cambiado a todos. ¿Y cómo nos va a cambiar? Porque este era un elemento importante. Las nuevas formas de trabajo que nos vengan no van a ser las mismas que teníamos. Y esto es un poco de lo que quiero hablar. Sin embargo, antes de detenerme en los diferentes puntos, me gustaría dar algunas ideas de partida, algunas cosas que podemos decir punto de partida. En primer lugar, creo que tenemos que tener todos claro una idea fuerza, y es que no es lo mismo teletrabajar que trabajar en confinamiento, como hemos trabajado muchos durante mucho tiempo. Eso, como decía un amigo, eso no es teletrabajar, eso directamente es sobrevivir. Luego también nos hemos de dar cuenta de otra cosa, es que muchos trabajos se pueden hacer de forma remota, pero hay otros muchos trabajos que no. Tendremos que buscar un equilibrio. Creo que en tercer lugar, también podemos decir que ya hay tecnología suficiente para teletrabajar, para trabajar en remoto, tanto por razón de conectividad en la mayoría de los países, en la mayoría de los territorios, como por herramientas digitales. La tecnología abunda. Cuarto, creo que también es cierto que muchas personas han trabajado más en estos 3 meses de confinamiento que en un periodo normal equivalente. De hecho, tengo muchos amigos que dicen: he trabajado más en estos meses que nos han confinado que en toda mi vida. No nos podíamos prácticamente levantar y hemos tenido todos hemos llegado a fatiga digital. Además, creo que también podemos decir que la productividad en términos generales no se ha visto mermada. Hemos evitado muchos tiempos muertos, hemos evitado muchos desplazamientos, y yo creo que esto es algo que también tendremos que entender. Y por último, creo que hay un punto de partida que nos va a condicionar el trabajo de futuro, y es que se puede estar conectados sin contacto humano, pero el contacto humano necesariamente es algo importante. Por ejemplo, fue importante un dato: antes de la pandemia, los alumnos en universidad le pedían a casi todas las universidades ser más digitales. Después de la pandemia, todos los alumnos le han pedido a la universidad volver a retomar la presencialidad. Bueno, pues si este es el punto de partida, me gustaría decir, bueno, pues cómo ha acelerado el COVID nuevas formas de trabajo. Para hacer esta presentación, teniendo en cuenta este punto de partida, me gustaría ver 10 grandes temas, dar 10 grandes titulares, que creo que estas son las nuevas formas que se han acelerado en el COVID. Empiezo por la primera. Creo que tenemos todos claro hoy que todas las compañías tienen que poner el foco en el cliente. Aquella compañía que no ponga el foco en el cliente está fuera de mercado. ¿Y esto qué ha significado? Que como hemos tenido que ser muy eficientes, se van a simplificar, y se van a simplificar todavía más muchas tareas que no estén directamente vinculadas al cliente, a la venta, al servicio postventa. Especialmente todas aquellas capas intermedias de soporte que incrementen costes y que no están directamente relacionadas con los ingresos, en mi opinión, van a desaparecer en un futuro.
Un segundo punto que creo que nos va a traer, que nos ha traído ya el COVID y que nos ha acelerado. Y es que directamente vamos a pasar de modelos organizativos basados en tareas a modelos operativos basados en procesos end-to-end, en procesos extremo-extremo. La razón es muy clara, es que si queremos comprar a golpe de 2 clics en el móvil, claramente tenemos que cambiar las organizaciones. Una de las enseñanzas que nos ha demostrado la pandemia es que aquellas compañías que no han estado digitalizadas o han tenido grandes problemas para sobrevivir o directamente no van a sobrevivir. Por tanto, si queremos que el cliente nos compre a un par de clics, parece que es claro, tenemos que cambiar los procesos en los que organizamos las organizaciones. Ya no vale trabajar de forma funcional, no vale que el señor de marketing haga una cosa, el señor de servicio postventa haga otra cosa, no, tenemos que trabajar con metodologías ágiles que nos permitan trabajar extremo a extremo. Y además también nos hemos dado cuenta de otra cosa, hoy por hoy la tecnología nos está permitiendo trabajar de manera colaborativa en cualquier parte del mundo. Luego, el modelo operativo creo que también va a cambiar y la pandemia lo ha acelerado. ¿Qué más va a pasar? Yo creo que va a pasar otra cosa y es que los directivos, los líderes, los jefes, eso que se llama los que mandan, van a tener que dirigir no desde el control, sino desde la confianza. Los jefes ya no van a poder controlar tanto porque no ven directamente a la gente. Esa imagen de la película de Chaplin, los tiempos modernos donde se veía una persona en una mesa y un montón de personas detrás mirándole al jefe, esto ha pasado. Los jefes en consecuencia tendrán que dirigir y controlar menos y tendrán que liderar más. Yo creo que si las personas están teletrabajando en su casa, están trabajando, lógicamente la capacidad de control y supervisión queda en un segundo plano. Creo que aquí el nuevo valor del líder, el valor añadido del directivo, el valor añadido de quien dirige gente, va a venir básicamente por una cosa, por la capacidad de generar confianza, por la capacidad de integrar equipos y sobre todo por la capacidad de estar ahí ayudando, más que controlando. Y esto me parece que es muy importante. En consecuencia, punto tercero, el estilo de dirección también nos va a cambiar. 4. Y una de las grandes aprendizajes, uno de los grandes aprendizajes del COVID y de la pandemia. Y es que vamos a poder captar profesionales sin ningún tipo de limitación geográfica. Podremos estar trabajando en montaña, podremos estar trabajando en playa, podremos tener gente que trabaje con nosotros en otros países y que no pase nada. Básicamente, si muchas tareas se pueden hacer en remoto, la ubicación física del profesional deja de ser un límite. Eso significa una cosa, es que cualquier especialista que esté en cualquier lugar del mundo podrá trabajar con nosotros. Esto ya se empieza a hablar y algunos ya lo llaman la gig economy. Y esto nos va a llevar que alteraremos las plantillas. Posiblemente muchas organizaciones tengan una plantilla, un porcentaje, ¿por qué no? Incluso menos del 50% de profesionales a tiempo completo y con contratos laborales y, ¿por qué no? Podrán tener también, por ejemplo, otro 50% de profesionales muy cualificados de los que se llaman contractors, con los que se van a vincular por razón de proyecto y no por razón de contrato laboral. De hecho, hay algunos países, por ejemplo en el Reino Unido, que en algunos estudios estiman que el 70% en algunos tipos de trabajo, especialmente las firmas de servicios profesionales, podrían ser este tipo de profesionales que trabajan por proyecto para una, para dos, para tres o para cuatro compañías. En consecuencia, la cuarta conclusión del futuro es la gig economy, la captación de profesionales sin ningún límite geográfico. Quinto, muy importante, tendremos que repensar el espacio físico de las oficinas, menos puestos de trabajo y más espacios de valor añadido. Si buena parte de las tareas las podemos hacer en remoto, parece claro que todas aquellas tareas de administración, de trabajo personal, de escritura, de reflexión, de redacción de informes, se pueden hacer en casa, en cualquier sitio y a cualquier hora. Pero también parece claro que si la persona y la relación personal es importante, a la oficina habrá que ir no a estar escribiendo mails, sino a interactuar con otros. Por tanto, yo creo que la oficina como un espacio lleno de puestos de trabajo, creo que va a cambiar. Lo que tendremos son oficinas con espacios colaborativos, con espacios abiertos, donde la gente pueda
innovar, donde la gente pueda co-crear y donde la gente se siente no a escribir sus correos, sino a interactuar unos con otros. Y no olvidemos una cosa, esto no significa que se vayan a liberar metros cuadrados, porque este tipo de espacio posiblemente requerirá los mismos metros cuadrados, solo que distribuidos de manera muy distinta. En sexto lugar, la forma de trabajo también nos va a cambiar. Y es que posiblemente cualquier profesional organice sus tareas por razón del espacio y el tiempo, no por ámbitos temáticos. ¿Qué quiero decir? Que aquello que puede hacer de manera asíncrona en diferentes sitios, lo voy a hacer. Y tendremos que ver en las oficinas, en el espacio, en el trabajo colaborativo, qué podemos ir a hacer y qué tenemos que hacer de manera síncrona. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Estamos haciendo algunos estudios para ver que si definitivamente teletrabajamos o trabajamos en diferido 2 o 3 días por semana, o 4 o 5. De hecho, por ejemplo, ya hay grandes corporaciones, Twitter, por ejemplo, que ha dicho que se va a trabajar de por vida en casa, o Microsoft, que está apostando por ello. Previsiblemente la agenda de los profesionales tenga que cambiar. Posiblemente tengan que reservar franjas horarias donde siempre tienen que estar a disposición para realizar tareas síncronas y el resto del tiempo cada uno se lo organizará como quiera, por la mañana, por la tarde, por la noche, a cualquier hora. No tiene sentido meter a una persona en una habitación en su casa el mismo tiempo que estaría físicamente en una oficina. Y esto significa que las tareas y las agendas van a tener también que cambiar. Posiblemente reservar franjas horarias para el trabajo asíncrono, para el trabajo síncrono sea lo que tengamos que hacer. En séptimo lugar, y también me parece muy importante, creo que trabajar en diferido nos exige a todos clarificar roles y clarificar lo que los anglosajones llaman el accountability. En el mundo latino hemos abusado mucho de comités, de reuniones interminables, de reuniones presenciales para tomar decisiones que muchas veces ni siquiera se toman. Y en el mundo latino también somos muy dados a la resolución de las tareas en grupo, entre todos. Sin embargo, cuando estamos trabajando en remoto, es muy posible que para cada tarea tengamos que identificar los roles, tengamos que identificar los objetivos, tengamos que identificar quién hace qué, quiénes o quiénes realizan una tarea, quién toma la decisión, quién responde. Para esto es muy típico que en procesos organizativos, en formas de trabajo, se utilice estas metodologías que algunos denominan metodología RACI. Para cada proyecto tendremos que definir quién es el responsible en términos anglosajones, es decir, aquel que hace la tarea. Tendremos que definir también quién es el accountable, es decir, aquel que rinde cuentas si la tarea no se ha hecho. Tendremos que definir quién es el consulted, es decir, aquellas personas que han de ser consultadas antes de tomar la decisión. Y por último, tendremos que ver quiénes son los informed, es decir, personas a las que tenemos que exponer una vez que hemos tomado la decisión. Por ejemplo, aquí ofrezco una matriz de estas de matriz RACI, donde vemos para cada una de las funciones quién tiene que hacer qué y qué rol le toca. Bueno, esto nos va a ayudar mucho a la hora de la fijación de los objetivos individuales, a la hora de medir la productividad y, en última instancia, a la hora de clarificar la accountability. Creo que también el trabajo en remoto nos va a significar una mayor claridad de accountability. Octavo punto que nos va a dar. Yo creo que otro punto importante es que vamos a eliminar definitivamente los desplazamientos innecesarios. Si el trabajo en remoto nos ha permitido trabajar en casa y de alguna forma, mantener ratios de productividad importantes, si se han definido los objetivos, si se ha definido la accountability, ¿qué sentido tiene los grandes atascos que hay a primeras horas de la mañana, donde puedes perder en grandes ciudades 2, 3, 4 horas? Recuerdo haber estado en Sao Paulo 3 horas en la famosa autopista Ayrton Senna para llegar a una reunión. No tiene sentido perder 3 horas de día, 3 horas de noche directamente en un coche. Esto es perder el tiempo. Esto significa que las ciudades van a cambiar, que los accesos a las ciudades van a cambiar, que el tráfico también va a cambiar. Y ojo, una cosa muy importante, esto va a tener un efecto muy directo
en la lucha contra el cambio climático. Una de las fotos que ofrezco es cómo se redujeron las emisiones de CO2 durante la pandemia en China. Es espectacular cómo en solo 2 meses directamente las emisiones de CO2 cayeron de manera drástica. No tiene sentido perder el tiempo en el coche cuando lo puedes utilizar en casa con tareas asíncronas. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo va a afectar más? Yo creo que otro punto importante va a ser que tengamos que prestar mucha atención a cuidar la cultura corporativa. Cuando uno entra o pasa por las puertas de una oficina, por regla general, uno vive la empresa. La empresa se mete en él directamente porque cualquier profesional, al abrir la puerta de su compañía, de sus oficinas, empieza a entrar en la compañía. Sin embargo, el riesgo del trabajo en remoto es que la compañía deje de hacerse visible en el día a día de los trabajadores. De alguna forma, la pérdida del sentido del propósito, la pérdida de los valores de la compañía, la pérdida del sentido de pertenencia, la pérdida de la cultura corporativa. Por eso creo que a partir de ahora tendremos que hacer un esfuerzo enorme para fortalecer la red de los profesionales, para fortalecer la relación de los profesionales que no visiten las oficinas de manera periódica. Por eso creo que las conexiones en redes serán muy importantes. Y también creo que serán muy importantes las reuniones que se pueden hacer incluso fuera de la compañía, solo con un motivo, que es favorecer e impulsar la cultura corporativa. Por ejemplo, actividades outdoor. 10º punto, y me parece fundamental, ¿qué nos ha enseñado también la pandemia? Pues algo que es bastante nítido, y es que la digitalización no es una quimera. La digitalización directamente es la supervivencia de las compañías. Da igual que sea una pyme, da igual que sea un pequeño restaurante. Los restaurantes han podido sobrevivir gracias al delivery. Aquellos restaurantes que estaban directamente en páginas web han podido sobrevivir. Y esto es evidente. La robotización y la inteligencia artificial es el siguiente paso. ¿Y qué nos vamos a dar cuenta? Que todos los procesos repetitivos que se puedan ser automatizados, irremediablemente lo serán. Y las personas aquí tendremos que hacer otra cosa. Tendremos que estar ahí. Tenemos que saber ser aquellos que sepamos programar los robots. Tenemos que ser aquellos que sepamos preguntar a las máquinas. Tenemos que ser aquellos que sepan interpretar los datos que las máquinas nos den. Porque no nos engañemos, en última instancia, previsiblemente dentro de 30, 35, 40 años nos vamos a encontrar con una situación, y es que prácticamente todos nuestros trabajos los puedan realizar los robots. En consecuencia, lo que nos ha enseñado también la pandemia es que la digitalización ha llegado para quedarse y que directamente, si queremos poner el foco en cliente y en personas, tendremos que confiar en que los robots nos hagan determinadas funciones más automáticas. Bueno, y con esto, de alguna forma, voy a terminar. La pregunta inicial que estábamos haciendo era esta, era muy sencilla. ¿Volveremos a ver las oficinas como eran antes de la pandemia? ¿Volveremos a sentarnos en las oficinas tal y como lo hacíamos antes de la pandemia? Después de estos 10 puntos que he visto y después de estos 10 puntos que he compartido con todos vosotros, yo creo que podemos dar una respuesta. Y la respuesta me gustaría que fuera esta. Posiblemente no volvamos a las oficinas como eran, pero tengo claro que sí volveremos a las oficinas. Lo que ocurre es que volveremos a unas oficinas diferentes. Y yo creo que quizá a las oficinas a las que volvamos sean mejores, porque las utilizaremos para lo que realmente genera valor, que es para la interacción personal y para la realización de todas aquellas funciones y tareas que requieren del diálogo, de la innovación y del lanzamiento de nuevos productos. No tiene sentido pasarse 8 horas sentado en una mesa, de donde fuere, respondiendo exclusivamente correos electrónicos o directamente escribiendo informes. Por tanto, ¿volveremos a las oficinas? Posiblemente como las conocíamos, no, pero sí volveremos a las oficinas y quizá a unas oficinas mejores. Esto es todo. Solamente quería darles a todos las gracias y espero que estos 10 puntos de cómo nos va a cambiar la COVID las formas de trabajo nos den algunas luces de hacia dónde tenemos que ir en el futuro, considerando eso sí que las oficinas las volveremos a pisar, pero creo que de una manera distinta. Muchas gracias.
Muchas gracias por tu presentación, Alberto. Realmente confirmo que no nos equivocamos al convocarte para hablar en este evento. Es muy bueno tener una mirada diferente y no tan específica del mundo de real estate y tener una visión un poco más macro y saliendo un poco de nuestra industria. Seguimos ahora entonces con el panel de Marcelo Carrere, Country Manager de JLL Chile, Gonzalo Menichetti, del Grupo Patio, José Miguel Simián, Universidad de los Andes, y Manuel Ursúa, IF Chile. Un agrado acá compartir panel con 3 especialistas en temas inmobiliarios. Le doy la bienvenida a José Miguel, a Manuel Ursúa y a Gonzalo Menichetti. Yo soy Marcelo Carrere de la empresa JLL, es una empresa multinacional de servicios inmobiliarios. Estamos en Chile hace más de 20 años y prestamos una gama de servicios bien transversal enfocada a los activos comerciales y logísticos. Ahora me gustaría que tenga una breve introducción de los panelistas para después poder conversar en los temas específicos. Un gusto estar en este panel, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy José Miguel Simián, soy director del Centro de Estudios Inmobiliarios del ESE Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes. Soy economista y mi especialidad está en economía del sector urbano y del sector inmobiliario. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Ursúa, soy emprendedor y también soy director de una empresa que se llama IF, que básicamente administramos comunidades de emprendedores, innovadores y creativos. Ya llevamos 7 años haciendo eso y, bueno, tenemos un montón de aprendizaje y experiencia que contar. Hola Marcelo, ¿cómo están? Mi nombre es Gonzalo Menichetti, gerente de proyecto y construcción de Grupo Patio, empresa que está dedicada hace 17 años al desarrollo de activos de renta, con presencia en 4 países, Chile, Perú, México y Estados Unidos. Hoy día estamos viendo proyectos residenciales, comerciales, industriales y de oficina en Chile hace 17 años y un gusto estar con ustedes hoy día. Viendo los temas que estamos por comenzar, me parece muy interesante, porque a lo largo de este año fuimos escuchando de los diferentes formas de trabajar, el home office, el teletrabajo, toda la movilidad que se vieron expuestas a las diferentes empresas, la nueva forma de vivir, como las compras online, el estudio online también. Pero es importante resaltar que esta no es una tendencia que empieza ahora y sigue, es algo que ya viene hace algunos años y obviamente se vio un poquito expuesta por la contingencia, pero ha tomado mucha fuerza en otras partes del mundo y obviamente Santiago, como una metrópoli clave en Latinoamérica, está siguiendo ese rumbo, está siguiendo esa tendencia. Estos últimos meses aprendimos a implementar estos trabajos en todas las corporaciones, en todas las empresas locales. Y es un nuevo camino en algunas ciudades, lo llaman la ciudad de los 15 minutos, que comprende distintos polos de conexión a 15 minutos de donde vive cada persona. Acá lo vamos a usar como concepto, esos 15 minutos como concepto de descentralización de la forma de vivir, de las comunas y la forma de trabajar. Ahí me gustaría consultar con José Miguel acerca de qué rumbo está tomando, qué configuración está tomando la ciudad con este concepto de los 15 minutos, cómo es la inversión privada, la pública en general, ¿cómo estás viendo vos el tema? A ver, mira, esta es una idea bien interesante, el hecho de efectivamente poder vivir a 15 minutos de todo. No sé si es una idea fácil de implementar, particularmente en el caso chileno en la región metropolitana. Yo pienso que en Chile es importante diferenciar entre la región metropolitana y las ciudades de regiones, porque las ciudades de regiones tienen una escala mucho menor y en ese sentido la ciudad de 15 minutos es mucho más fácil. O sea, cuando nosotros pensamos en ciudades como Talca o Temuco o ciudades en el norte también, las ciudades son más pequeñas, algunas son grandes, pero en cualquier caso mucho menor, mucho más pequeñas que Santiago,
y en ese sentido eso es más fácil. Santiago sin duda que es aquí la ciudad donde esto diría que es muy desafiante de implementar, pienso sobre todo en los sectores más vulnerables. Porque cuando uno mira en el fondo en el sur de Santiago, comunas como Puente Alto, comunas como Maipú, comunas como La Pintana, uno dice, ¿cómo logro llevar la ciudad a esas comunas? Es un desafío grande, que yo creo que deberíamos abordarlo. Y efectivamente ahí hay algo de política pública, donde obviamente la industria inmobiliaria también puede jugar un rol, y es pensar, es decir, cómo logramos llevar más infraestructura. Yo pienso que en parte se ha ido haciendo, si queremos mirar el vaso medio lleno, la extensión de las líneas de metro, podemos pensar en la línea 4, que ya tiene varios años, la extensión de la línea 5 hasta Maipú, o los proyectos que hay, por ejemplo, con la línea 9 y la línea 10, que apuntan en esta misma dirección. Ahora esas líneas tienen todavía para rato para ser desarrolladas, pero sin duda que ahí hay un potencial para efectos de poder acercar la ciudad también a personas que viven en esos lugares. Yo pienso que desde el ámbito privado lo que se puede hacer en el fondo es apuntar en el fondo al desarrollo de comercio, eventualmente lugares de trabajo en esos lugares, y después desde el punto de vista público, y también se ha mencionado en la discusión bastantes oportunidades, es la liberación de terrenos. En el fondo hay terrenos que están en manos del MIMBO, en manos del Estado, y que podrían ponerse a disposición para construir más viviendas, para hacer desarrollo comunitario, y para poder, por así decirlo, llevar más ciudad a algunos sectores, al menos en la región metropolitana, donde uno dice aquí hay puras viviendas y falta equipamiento, faltan áreas verdes, faltan servicios. Esa podría ser tal vez una manera de implementarlo, pero yo pienso que en la región metropolitana particularmente esto es un gran desafío. Sí, ahí coincido porque los diferentes jugadores, las personas que tienen diferentes roles, están tomando mucha relevancia y mucha conciencia en esto. Ahí mencionabas de los premios Pau, que cada vez tienen más peso. Hay arquitectos que han puesto proyectos para que cada uno tenga vivienda, que no puedan acceder a un plano de arquitectura y que haya más conciencia colectiva en distintas comunas. Y lo que vos decías del metro está muy bien, pero siempre uno tiene la sensación de que todo el transporte público está enfocado a la centralización, de unir comunas más lejanas hacia el distrito financiero, se puede decir así, hacia el centro. En cambio, a priori parecería que falta una visión de parte del transporte público de hacerlo más transversal en vez de más central. Yo no sé, el de Gonzalo, ¿vos qué opinás? Porque los polos de vida y trabajo también se le suma el consumo, decir, ok, que la gente pueda vivir, trabajar y por ende consumir en nuevos polos que pueden generar una plusvalía en los distintos rubros. Marcelo, nosotros tuvimos la suerte de aprender durante más de 15 años de desarrollo de centros comerciales vecinales. Ahí uno se da cuenta, y lo hemos conversado sobre todo en este momento, de la importancia de poner a las personas en el centro, de poner a las comunidades en el centro y rescatar la riqueza cultural y la identidad de las distintas culturas. Yo creo que hoy día es fundamental para mejorar la calidad de vida, la mixtura de usos, que hayan centros comerciales en las cercanías de estas comunidades, y sobre todo centros comerciales y proyectos de usos mixtos que recojan la identidad local, que de alguna manera partan siempre analizando el territorio, aprendiendo del territorio, no trayendo ideas preestablecidas desde afuera, respetando la cultura local y logrando esa unión, esa comunicación con las personas que hay en los distintos lugares. Nosotros nos hemos dado cuenta en el desarrollo en Santiago, por ejemplo, que lo decía muy bien José Miguel, que hay un desafío mayor, que hay distintas culturas, como en el caso de San Joaquín, donde hay una riqueza cultural enorme y que muchas veces no es conocida. Y el desconocimiento lleva también a generar una falsa imagen de cierto sector. Es fundamental, Marcelo, la cercanía del equipamiento, la cercanía de los servicios de buena calidad y sobre todo, pero a la vez de proyectos que respeten mucho, que pongan a las personas en el centro, a las comunidades en el centro y respeten mucho las culturas locales. Las culturas locales que mencionás, vos te referís, porque uno cuando se mueve en la ciudad ves
que hay strip centers y que el strip center es lo mismo en cualquier comuna, sushi, gimnasio, veterinaria y alguna cosa más. Y por ahí no sé si hay que enfocarse distinto, poner más líneas de salud. ¿Qué sería enfocarse en las distintas caracteres de cada comuna? ¿Cómo sería eso? Es una muy buena pregunta, Marcelo. Yo creo que al final nosotros partimos en los años 80 y 90 desarrollando un tipo de servicio que de un formato mucho más americano, en que uno entraba y uno se privilegiaba mucho el hecho de entrar y salir. Yo creo que con el tiempo hay distintas tipologías de proyectos. Van a seguir siendo muy necesarios los proyectos funcionales en que uno entra y sale en el auto de la forma más rápida posible, que ese es básicamente la definición de un strip center. Pero también hoy día está la necesidad de esta mixtura de uso, donde hay proyectos que empiezan a crecer en su tamaño, donde yo te diría que incluso hoy día los strip centers y otros están desarrollando plazas, están desarrollando espacios de encuentro, están desarrollando terrazas donde se pueden hacer unas ferias de emprendedores, donde se pueden acoger la riqueza cultural del local. Y a nosotros nos ha enseñado mucho, Marcelo, el hecho de quedarnos administrando nuestros activos en el tiempo, lo cual nos hace ser parte de las comunidades y por lo tanto nos exige ser un buen vecino, nos exige ser parte de una comunidad y por lo tanto yo creo que a través de una buena administración, una administración activa de los proyectos, muy de la mano del entorno y de la gente que vive ahí, como de poder en el diseño del proyecto definir locales y entregar locales y zonas y sectores, pueden ser sectores techados, pueden ser sectores abiertos, pueden ser plazas, pueden ser áreas verdes, zonas de juego, que permitan ser habitados por la comunidad respectiva. Interesante, porque a priori eso puede significar una gran plusvalía en lugares que antes eran o de paso o solamente para dormir y después ir a trabajar. Generar comunidades locales en distintos puntos cercanos puede generar plusvalía. No sé, Pilo, la pasada estábamos hablando, Manuel, perdón, de la importancia en tener muchos puntos de conexión, muchos puntos de albergar comunidad, pero con cercanía. Estamos hablando, no sé, 1 kilómetro, kilómetro y medio entre cada uno. Bueno, la descentralización hoy día es el tema, el verbo que vamos a ocupar. Definitivamente. Ahí quería decir algo con respecto al tema de Santiago, que efectivamente, obviamente, el desafío de los 15 minutos, el cuarto de hora está en Santiago. Pero también hoy día, ese desafío hay una oportunidad, porque las tecnologías que tenemos a la mano, sobre todo con respecto al tema de los datos, nos permiten transformar usos. ¿A dónde voy? Un colegio se ocupa una cantidad de horas al día. Ese mismo colegio en las tardes puede ser otra cosa. Hoy día tenemos la capacidad de ver a través de los datos las capacidades ociosas que tienen los espacios. Yo vi el caso supongamos en París de una discoteca que se ocupaba solo una cantidad de horas a la semana, los jueves, viernes y sábado en la noche, pero el resto del tiempo no se ocupaba. Y lo que hacían era hacer clases de gimnasio, zumba, qué sé yo. En el fondo lo que hay que empezar a hacer ahora, para no también crear toda una infraestructura que nos va a costar mucho, es con la tecnología tratar de ocupar, darle más función y transformar el uso de los espacios. Eso también es un temazo. Las mismas plazas pueden empezar a tener más uso de lo que tienen hoy y así. O sea, ahí se me ocurren un montón de ideas con respecto de cómo uno puede empezar a ocupar la tecnología para darle un mejor uso y no viajar y hacer el gasto hoy día. Sobre todo la crisis que tenemos hoy día, independiente de la pandemia, la crisis real que tenemos es una crisis climática. Y la crisis climática no la hemos tomado en serio y definitivamente no nos podemos dar el lujo de estar viajando lo que estamos viajando. Recién nos dimos cuenta que esos viajes, en su mayoría, eran viajes que no eran lógicos, eran obligatorios, pero no lógicos. Y por otro lado, eso obviamente tiene una carga de CO2, pero lo que es más importante es que nos dimos cuenta que el tiempo valía. Y eso era un tema que antes no sabíamos como personas lo importante que es el tiempo. Yo creo que eso ha sido el gran aprendizaje. Y basado en eso, también, ahí se abren un montón de oportunidades. Claro, sí. Vos me comentaste de que en los estudios que ustedes hacen en IF
hay como un promedio de reducción de traslado del 10% al año, ¿no? No, 25. 25% al año. Sí, una persona normal. No, lo que hicimos es que una persona normal, bueno, es un algoritmo, es un modelo lineal, para no ponerle algoritmo, es un modelo lineal donde uno mete unos inputs que son básicamente dónde están las oficinas ubicadas, el costo de mantener esas oficinas, la cantidad de personas, y luego el output basado en una función que te dice básicamente lo que te podía ahorrar en términos de bienestar, de georreferencia, etc. Porque uno pone todos los datos donde vive la gente y te va determinando cosas. Los datos que nos dio es que la gente gasta 40 días hábiles al año viajando en Chile. Lo hicimos con 8 grandes empresas. Después, 5.300 kilómetros al año, o sea, es como ir a Lima en viaje. 6.600 kilos de CO2 por persona al año. Todo eso, si tú haces una descentralización, baja en 25% promedio los tiempos de traslado y obviamente los kilómetros. ¿No? Y los kilómetros un poquito más, pero bueno, como fuera. Entonces, ahí uno se empieza a dar cuenta que hay mucho por hacer, que estábamos atrapados en una rutina, en una rutina que más encima era ridícula, que todos viajábamos a la misma hora a hacer una pega que generalmente hoy día la podemos hacer desde la casa, y hoy día el uso de la oficina cada vez cobra más valor, pero para otras cosas, no para lo lógico, o sea, no para lo obligatorio que era antes, sino que para lo lógico que cobra sentido. Eso es un poco lo que está pasando. Eso es brutal, ¿eh? Lo que decía, ya empezar a tener métricas de esta tendencia es muy buena, sobre todo lo que dijiste, es bien abarcativa, huella de carbono, tiempo, me imagino que también todo eso para una compañía se resume en eficiencia de trabajo, ¿no? Y también en competitividad, de retención de talentos. Retención de talento, esa es la clave. Y que puede ese bienestar, por lo menos ahora, para algunas compañías puede ser un diferenciador, donde por ahí uno no seduce al recurso solamente con dinero, sino con distintas flexibilidades como esta, ¿no? Donde puede ser más competitivo en diferentes términos, que no es solo en sueldo, no solo en salario, en bonos, sino es en calidad de vida. Respecto a la calidad de vida, José Miguel, vos en la universidad haces muchos estudios, recibís consultas de gente, ¿está presente esto? ¿Está presente la calidad de vida, la eficiencia en productividad? ¿Cómo ves el presente de eso? Sí, a ver, mira, evidentemente yo creo que lo que estamos viviendo hoy día nos hace pensar un poco cómo vamos a seguir hacia adelante, cuáles son como las cosas que pueden cambiar. Respecto del tema de los tiempos de traslado, yo pienso que cuando uno compara con países desarrollados, pienso Estados Unidos, Inglaterra, son lugares donde el commuting es bastante frecuente, es decir, muchas personas viven fuera de los centros urbanos y se mueven. La gran diferencia probablemente está en el tipo de transporte. Ellos se mueven en trenes, se mueven de manera más cómoda, y eso hace también el commuting, el traslado, mucho más llevadero que lo que ha sido, al menos de nuevo, región metropolitana, los tiempos de traslado que a veces en las distintas etapas de desarrollo del proyecto del Transantiago ha sido menos cómodo. Diría que el Transantiago ha ido mejorando bastante, se han hecho esfuerzos también importantes de mejora en los sistemas de buses, etcétera, lo mismo en el metro. Lo cual ha ido mejorando el transporte, pero sigue siendo en el fondo un déficit desde el punto de vista de la calidad del commuting. Yo personalmente pienso que el commuting, es decir, el traslado, no es necesariamente un desperdicio, pero evidentemente el ideal sería, pensando en la calidad de vida, hacerlo mejor, es decir, buscar el modo de que la gente se pueda trasladar de mejores maneras. Ahí probablemente se requiere más inversión. Ahora, sin duda que lo que nos está pasando hoy día, a lo que nos va a llevar, que lo mencionaba Manuel, es que probablemente las rutinas van a cambiar. Yo tiendo a pensar que el mercado laboral se va a flexibilizar en el sentido de que muchos trabajos van a poder hacerse en horarios mucho más flexibles, con personas en el fondo que van a trabajar de manera más
más frecuente, no sé, a lo mejor no siempre, desde su casa o de otros lugares, y eso va a permitir tal vez una reducción en los tiempos o en la cantidad o en el volumen, en el fondo, de traslados que nosotros requerimos. Y eso yo creo que va a redundar, podría redundar en una mejora en la calidad de vida. Ahí desde luego también hay que pensar en dónde las personas van a poder trabajar, porque evidentemente el teletrabajo suena bien, pero no todas las personas tienen buenas condiciones en sus casas para poder trabajar, en parte porque hay problemas de hacinamiento, no tienen buena conectividad, a veces tienen gente a cuidado, tienen que cuidar a familiares, en fondo niños, entonces no siempre resulta fácil. Ahí podría surgir eventualmente una oportunidad al desarrollo de espacios de oficina en zonas en definitiva más alejadas, donde a través de un modelo de cowork o de un subarriendo uno podría pensar, mira, tú puedes trabajar en el fondo, puedes venir aquí a las oficinas centrales, pero puedes trabajar en una comuna más alejada, donde yo tengo un espacio donde tú puedes ir, desde que queda cerca de tu casa. Ese podría ser un modelo pensable hacia el futuro, donde el trabajador en definitiva no tenga que moverse tanto, pero sí puede moverse a un espacio donde pueda trabajar distinto de su casa. Puede ser que alguno en su casa pueda trabajar bien, pero no todos probablemente lo van a poder hacer igual de bien. Entonces eso yo creo que también es una cosa a considerar en este esquema, o sea, en ese sentido el tema de calidad de vida es importante. Ahora también hay otros aspectos que son importantes. Yo pienso también en el caso al menos de Nueva Santiago, el tema de seguridad me parece a mí que es algo que hay que abordar en algún minuto de manera más sistemática. Cuando uno mira de nuevo las zonas periféricas tenemos serios problemas de seguridad, de narcotráfico, y eso es algo que también hay que abordar, aspectos de poder mejorar calidad de vida en todos los sectores, en toda la ciudad. O sea, ahí también hay sin duda un desafío. Bueno, mira, lo que acaba de decir es tan importante y tiene mucho que ver con Manuel y Gonzalo, que sé que en algunos temas relacionados a esto lograron un partnership. Porque la conectividad, nosotros en JLL no creemos mucho en el home office, creemos que no es proyectable y tiene muchas falencias como calidad de vida, acceso a lo natural, clima, estrés, genera muchas cosas cuando uno lo proyecta, pero sí nos gusta mucho, de hecho lo implementamos hace varios años en nuestra oficina, el trabajo flexible. Y el trabajo flexible necesita también de amenities que permitan ese trabajo flexible, porque uno dice, ok, por ahí uno tiene un escritorio, un lugar para conectarse tranquilo, pero hay personas que no, sobre todo también gente joven, donde tiene departamentos compartidos, pues tiene otra dinámica de vida, entonces tiene que conectar o desde la cocina o desde el comedor, o mismo con la laptop en las rodillas, que genera una mala postura y no mucho confort. Y eso va alineado, nuestro CEO, JLL, Christian Ulbrich, habló de esta tendencia en Estados Unidos, exactamente lo que acabas de decir, y es lo que está en la hoja de ruta en el Grupo Patio y en IF, que no haya necesariamente edificios de oficinas, sino que se puedan usar espacios, por ahí en street centers o en otros lugares ya existentes con un uso alternativo, donde no necesitas un gran espacio de 1000 metros, 5000, sino muchos de 300, muchos de 500, la proximidad que decíamos ahora, y que permita estos confortos que uno no puede tener en la casa, seguridad informática, seguridad en sí misma, y también el acceso a la comunidad que decía Gonzalo, donde un street center ahora no es un lugar para ir a comprar e irse, sino es un lugar donde recibe comunidad. Gonzalo, ¿cómo están ustedes y como player regional, cómo ves Santiago en comparación con distintos países en esto que acaba de decir José Miguel? Nosotros, Marcelo, tenemos la experiencia, la suerte de conocer Perú y de tener una oficina en Perú que estamos desarrollando proyectos. Que Perú es un país maravilloso con una riqueza cultural extraordinaria. Creemos que a nivel de infraestructura vemos Chile como un país que está muy, muy bien preparado. Creemos que a nivel de infraestructura, de desarrollo de organizaciones, de organismos, de los gobiernos locales, las municipalidades, hoy día tenemos una base muy, muy, muy importante para poder hacer cosas. Y hoy día, mejorando la comunicación,
el desarrollo en conjunto, público-privado, conectándonos más entre los actores, creemos que estamos en un muy buen pie en Chile para seguir desarrollando proyectos de calidad que vayan en relación a mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar los barrios, respetar la cultura local y mejorar y ser parte de comunidades, volver a ser parte que potencie las comunidades. Bueno, entonces, ¿hay hoja de ruta para esto? ¿Qué opinan? Pregunta abierta. ¿Qué hoja de ruta y cuáles son los desafíos que tenemos de acá en adelante, más allá de pandemia? ¿Qué desafíos ven y qué hoja de ruta tenemos que tener? Hablo de inversión pública, privada, alcaldes. No sé, Manuel, ¿qué opinás? ¿De qué viene en esto? Ya que hablaste de París y Sí. otras tendencias a nivel mundial. Yo creo que, a ver, yo el desafío, la parte política y pública no creo que obviamente esa tendencia la van a tener que tomar, pero eso va a depender de un liderazgo que en realidad yo no sé. A mí de lo privado, el desafío va por el lado de que el landlord y el corporativo, que obviamente son organizaciones que tienen todo lo bueno y todo lo malo de ser así, lo malo es que les cuesta mucho transformarse, porque obviamente están muy bien en lo anterior. Entonces, ¿cómo los corporativos empiezan a adaptarse a esta nueva realidad, a entender que la manera de hoy día liderar una compañía no es como se lideraba hace 5 años, sino que todo está cambiando a tal punto que hoy día yo creo que la retención del talento es la clave, para mí. La retención del talento por el lado corporativo, ¿y eso qué significa? Bienestar. Y bienestar, ¿qué significa? Tiempo de calidad y relaciones físicas de calidad. Por lo tanto, eso, cómo la infraestructura, cómo el real estate se basa en eso para los corporativos es el desafío. Y para los landlords tienen que entender que el negocio que tenían antes está cambiando y quien lo haga primero y mejor va a tomar winner take all en este caso, porque esto es así, si alguien hace una red de oficinas satélites en lugares que hoy día no están, ese tipo va a tener la primera opción de crecer antes y mejor. Excelente. José Miguel, ¿qué se nos viene? Difícil, ¿eh? La pregunta. A ver, mira, yo pienso que nosotros tenemos que salir un poco de la pandemia y ver un poco qué decisiones van a tomar las compañías. A ver, cuando uno conversa con compañías, todos te dicen, nosotros estamos reevaluando el uso de nuestro espacio. Estamos pensando cuánta gente necesitamos tener aquí, cuánta gente puede seguir trabajando desde su casa, cuánta gente a lo mejor tenemos o nos gustaría instalar en estas oficinas satélite, en el fondo que menciona Manuel, que ya no existen, digamos, pero habría que desarrollarlas, por así decirlo. Entonces, eso es algo que yo creo que va a decantar en los próximos 12 a 18 meses. Yo pienso que no menos que eso, pero efectivamente muchas compañías es lo que le están hoy día dando vuelta, porque han visto que pueden funcionar relativamente bien, con niveles de productividad probablemente razonables en estas condiciones. Pero tienen que también evaluar, y eso es algo que no lo van a poder hacer todavía, el nivel de estrés y el nivel en el fondo de compromiso de sus trabajadores, porque al final dice, puede ser que en estas circunstancias todavía esto haya funcionado bien, pero no sé si es algo permanente. También hay otra duda, en fondo, en este ámbito, que tiene que ver con los tipos de trabajo, porque hay ciertos trabajos como el back office o el soporte, en algunos ámbitos que a lo mejor es más fácilmente posible trasladar a oficinas satélite o a teletrabajo. Pero todo el impulso de nuevos proyectos y las tareas más directivas, yo lo veo más difícil. Yo ahí pienso que es muy difícil sustituir la presencialidad, en fondo, las conversaciones de pasillo, el poder impulsar nuevos proyectos, un buen brainstorming se puede hacer evidentemente por Zoom, pero yo creo que es mucho mejor hacerlo presencial. Hay una serie de cosas que de alguna manera la presencialidad va a seguir siendo relevante. Entonces,
¿Cómo va a terminar siendo este mix? Yo no lo sé, pero sin duda va a ser un mix donde va a disminuir probablemente los niveles de necesidad de espacio corporativo, pero al menos para el número de personas, pero podría haberse compensado por una mayor cantidad de metros cuadrados por trabajador. Es decir, si uno piensa cuántos trabajadores tengo, a lo mejor voy a tener la mitad de mis trabajadores en la oficina, pero voy a ocupar más metros cuadrados para ellos, para efectos de distanciamiento, que estén más cómodos. Entonces, eso podría también tener impacto en las superficies de oficina hacia adelante, pensando un poco en ese tema. Después yo pienso, por ejemplo, también en el caso de las superficies comerciales, veo al menos una gran oportunidad en los formatos vecinales, en los formatos más pequeños, que son los que al menos durante estos meses han resistido mejor, y donde la gente, bueno, busca la cercanía, son compras donde además el e-commerce compite muy mal, porque son bienes en el fondo de márgenes muy apretados, donde el costo logístico, última milla, es impagable en la práctica, vale casi lo mismo que en el fondo el litro de leche, vale lo mismo en el fondo el traslado que el producto. Entonces, ahí son cosas donde yo tiendo a pensar que el comercio vecinal, los formatos vecinales, van a seguir siendo, van a tener una gran ventaja, ¿no? Van a seguir manteniéndola. Con los shopping malls es más complejo, pero ahí también yo creo que lo que va a pasar es que va a cambiar el tenant mix, para moverse hacia servicios, hacia cosas en fondo donde evidentemente corren con más ventaja. Eso también es un cambio que lo vamos a ver. En el caso chileno, al menos a mí lo que me pasa es que los shopping malls, a diferencia de los malls en Estados Unidos, están dentro de las ciudades, no están fuera de las ciudades, y por lo tanto están muy insertos en el ámbito urbano. Entonces eso hace que también tengan una gran ventaja. Y después, bueno, todo el mundo residencial, es decir, la vivienda, yo, bueno, lo he escrito en varias oportunidades, he hablado mucho de esto, yo le veo un gran potencial por la velocidad de crecimiento de hogares en Chile, que han crecido muy rápido, siguen creciendo rápido y van a seguir creciendo rápido. Por lo tanto, desde el punto de vista de viviendas, nosotros vamos a seguir necesitando un número importante de vivienda, eso por recorrer en el fondo, no sé, 3 clases de activos en unos breves minutos, pero yo en ese sentido soy optimista en fondo respecto del futuro. Qué bueno, coincido con el optimismo. El cambio es necesario y constante, pasa desde siempre. Ahora hay cierta reticencia, no sé por qué, y lo que tú dices de el déficit habitacional y cómo va la transformación en la ocupación tanto comercial como de oficinas. Nosotros en JLL lo hemos analizado bien y es parte de la evolución, es una oportunidad, por lo que pusimos acá, estamos muy bien como ciudad, muy bien como país, muy bien por la base, y muy bien por la hoja de ruta y porque están todos los players, todos los jugadores del mercado ya hablando de este tema. Gente de los fondos de inversión, público-privados, las empresas como IF, que están muy enfocadas a los emprendedores, a la conectividad comunidad, Patio, que está diversificando el portfolio para crear esas comunidades. Entonces, ya no es cumplir ese déficit construyendo. Es decir, que acá levanto 6 edificios, 10 edificios, 3 strip centers, sino es toda conciencia, con un diálogo. Ahora, al estar todas las personas alineadas, hay un diálogo, hay una conciencia para todo rumbo. No es levantar activos sin pensar en el entorno. Y eso es una gran señal, un buen primer paso. No es fácil de conseguir eso, tampoco es fácil seguirlo, pero cuando hay un cimiento, un primer escalón con Fragüe, ya tenemos la base para seguir adelante. Les agradezco mucho, muy enriquecedor, muy interesante estos temas. Lamentablemente solo nos dieron media hora, la conferencia del año que viene esperamos tener un poco más, pero se entiende que hay muchos temas lindos para tocar en todos estos 2 días de conferencia. Bueno, José Miguel, Manuel, Gonzalo, muchísimas gracias y un placer. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcelo. Ya pasen bien. Una buena semana.
gracias a los cuatro por su presentación, por esta discusión, entre comillas, en el panel. No sé si a ustedes les pasa, pero ya en este tercer panel confirmo que uno con los paneles se queda con sensación de poco, ¿no? Como que quiere un poco más. Son conversaciones bien entretenidas. Ahora entonces, para terminar, la presentación de transformación del consumo de José Collado, Broker Director de Conroe. Bueno, el concepto de lo que vamos a tocar en esta charla mayormente tiene que ver con todo lo que está pasando, ¿cierto? Con la pandemia y ciertos cambios en el consumo, particularmente de lo que es el hospedaje hotelero. ¿Ok? En el hospedaje hotelero, como bien todos sabemos, ha cambiado muchísimo. La mayoría de los puntos de turismo están cerrados, ¿cierto? Pero ya estamos viendo ciertas aperturas. Nosotros que trabajamos mucho en la Florida, ¿cierto? Ya estamos abiertos hace varios meses. Todavía no tenemos los niveles de ocupación que estábamos acostumbrados, pero poco a poco vamos avanzando. Estamos en niveles de ocupación de cerca del 40%. Y mayormente quiero hacer un paralelo, ¿cierto? Del concepto hotelero, ¿cierto? Respecto a lo que es el hospedaje alternativo, lo que es como decir el modelo Airbnb, que nosotros trabajamos mucho en la Florida, lo que es Orlando y Miami. ¿Qué es lo que pasaba normalmente antes del COVID? Muchas familias, muchos ejecutivos tenían la costumbre de hospedarse en hoteles, ¿cierto? Como en ciertos lugares turísticos iba creciendo muchísimo lo que es el hospedaje alternativo, ¿cierto? Las casas vacacionales o apartamentos, dependiendo del lugar, ¿cierto? En Santiago de Chile, hay muchas propiedades bajo el modelo, como les decía, de Airbnb, en Santiago y también en la parte costera, en Reñaca, en Concón, en diferentes lugares en el norte y en el sur. Lo mismo que esto se originó mayormente en Estados Unidos, en el área de Orlando, y ha sido una réplica en todo el mundo. La gente prefería los hoteles muchas veces por un tema de quizás de privacidad en esos tiempos, que ahora cambió, por un tema de estatus, por un tema de conveniencia. Mira, no quiero hacer nada, quiero ir al hotel, quiero que me atiendan, quiero que me atiendan la cama, quiero que me atiendan en las comidas, ¿cierto? En cambio, hay otro tipo de público que es un poco más austero, que está buscando economías. Y ahí es donde salió este concepto de las propiedades alternativas de alojamiento, el modelo Airbnb, les repito, ¿cierto? Que ha ido creciendo en los últimos 5 años significativamente. Ahora con el COVID, ¿qué ha pasado? Mayormente la gente tiene cierta cautela con los hoteles, ¿cierto? Los hoteles no van a perder todo el mercado, pero se espera que los hoteles pierdan una participación de mercado importante. ¿Por qué? Porque la gente va a buscar la alternativa, de una propiedad, dependiendo del lugar. Por ejemplo, a nivel de grandes ciudades, mayormente la oferta que hay son departamentos, ¿cierto? La gente va a decir, bueno, prefiero estar en un departamento en el cual yo pueda estar privado, pueda cocinar, pueda hacer todas mis cosas, ¿cierto? Y quizás salir no tanto como acostumbraba. Como hay otros ejecutivos mayormente, cuando uno viaja, en el caso mío que viajo mucho, yo necesito estar en un hotel porque necesito hacer reuniones. Y por un tema de quizás corporativo, yo tengo que estar en un hotel, no puedo estar en un departamento, ¿cierto? Digamos, totalmente diferente, que el concepto de uso, digamos, no aplica. ¿Ok? El ejecutivo va a seguir yendo a los hoteles, mayormente familias van a seguir yendo a los hoteles, estas familias que les gusta la comodidad, las familias que dicen, me voy de vacaciones unos días, no me importa nada, y yo lo que quiero es que me atiendan, como les digo, que me hagan el aseo todos los días en el cuarto y que baje a comer al hotel y no hacer nada. Muchas familias hoy en día están cambiando, independiente que tengan un nivel adquisitivo importante, están cambiando su costumbre de consumo debido a todo el COVID. ¿Okay? Por eso se espera un repunte fuertísimo en el uso de departamentos y casas, ¿cierto? De renta corta, de periodos cortos, por el tema de la privacidad, por el tema de la economía. Normalmente a nivel mundial, nosotros lo vemos en Orlando, donde tenemos mayor cantidad de propiedades de casas, tenemos cerca de 200 casas, y estas casas,
lo que se renta por noche es extremadamente económico. Y la gente está buscando economía. Todos nos pusimos a mirar nuestro presupuesto en marzo, abril y mayo, cuando pasó esto, diciendo, wow, ¿qué se nos viene? Y aprovechamos de ordenar la casa, como digo yo. ¿Okay? Es un cambio importante en el consumo de tanto las familias como las personas que viajan de negocio, y en centros urbanos muy importantes como decir Santiago, Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México, tal cual como ocurre en Estados Unidos, que ya lleva muchos años. La gente va a comenzar a preferir, a cambiar a este alojamiento alternativo respecto al hotel cuando lo amerita. En mi opinión y opinión de otros expertos, normalmente la gente que no va a cambiar el hotel es el ejecutivo de negocios que tiene que tener reuniones en el hotel. ¿Ok? El ejecutivo de negocios que tiene que salir a terreno, a ver las fábricas, tiene que reunirse con sus clientes afuera, lo más seguro que va a cambiar su consumo a lo que estaba acostumbrado y va a buscar un apartamento, una casa, algo más privado y más aislado de los demás. ¿Cuál es la oportunidad? Y por eso es que nosotros resumimos nuestros viajes ahora en el mes de noviembre en Latinoamérica, que es nuestro mercado principal. La oportunidad es que todo el mundo quiere ser dueño de hoteles, todo el mundo, pero comprar un hotel es costoso, ¿cierto? Y no todo el mundo puede acceder a ese tipo de inversión. Por lo mismo es que ahora con este concepto de hotel boutique, que es el apartamento del edificio de la esquina, la casa boutique, que es la casa en la playa, en Reñaca, Concón, en la, no sé, Mar del Plata, por decir, ¿cierto? Diferentes locaciones, la gente va a poder ser dueño de un hotel boutique, pero no va a tener el costo de adquisición tan significativo como es comprar un hotel, ¿cierto? Más aún si es de una cadena importante. Ese es un aspecto significativo de cambio también, que la gente va a poder optar a tener su hotel boutique, como le decimos nosotros. ¿Qué es lo que esperamos de esta inversión? Que van a poder abordar mucha gente, no un grupito pequeño como estábamos acostumbrados, es que tengan una inversión de alta ocupación, una inversión que tenga una importante valorización o plusvalía, dependiendo como le dicen en los diferentes países. ¿Por qué? Porque es un producto que ya en Estados Unidos lo tenemos probado, pero en el mundo entero está partiendo. Por lo mismo, cualquier producto que parte, que está en proceso de iniciación en la curva de crecimiento del producto, va a tener una mayor valorización. Y por otro lado, obviamente, altas ocupaciones significan altos rendimientos. Esperamos que en los próximos años, partiendo con el 2021, cuando se empiecen a abrir las fronteras cada día más, ya vimos que Argentina abrió fronteras, Chile está abriendo muy pronto, Colombia abrió fronteras, ya se están abriendo poco a poco las fronteras porque la gente está más cauta y por lo mismo eso va a ayudar muchísimo. Eso va a significar obviamente una mayor ocupación y mayor ocupación obviamente termina en un resultado de una mayor rentabilidad en lo que es la inversión. ¿Okay? Esa es la oportunidad en este cambio de consumo, ¿cierto? De las personas que estaban acostumbradas a estar en los hoteles. Vamos a seguir muchas veces yendo a los hoteles, pero muchas veces las vamos a pensar. Y la masa de la gente del pueblo lo va a pensar muchísimo y lo más seguro que va a optar por el hospedaje alternativo, que son las propiedades vacacionales, como le llamamos en Estados Unidos, de renta corta, como le decimos en español mayormente. Y bueno, esa es la idea. Nosotros llevamos varios años en esto y obviamente ahora se nos refuerza mucho, mucho más que el modelo de negocio que nosotros creamos hace varios años va a ir creciendo fuertemente. Hay mercados para todos, los hoteles van a tener su mercado, quizás van a tener que ajustar precios para ser más competitivos, independiente que sean hoteles 4 o 5 estrellas, con un ajuste de precio va a ayudar a una competencia sana en esto, pero definitivamente va a haber un porcentaje importante de personas que acostumbraban a ir al hotel que ahora van a pasar a este nuevo tipo de alojamiento alternativo. Bueno, les agradezco muchísimo que me hayan permitido hacer esta pequeña presentación y estamos a su disposición. Muchas gracias.
En Estación Central nacen dos nuevos referentes urbanos, dos nuevos proyectos inmobiliarios de gran plusvalía y rentabilidad. Aptao 24 y Constantino 141, ubicados estratégicamente en un nuevo sector de desarrollo con excelente conectividad y cercanos a puntos estratégicos de la comuna, tales como comercio, áreas verdes, cultura y entretención. Dos nuevos proyectos desarrollados con la experiencia y el prestigio de Inmobiliaria Armas. Aptao 24 y Constantino 141 destacan por su innovación en el diseño, que resuelve las necesidades de sus habitantes, privilegiando la calidad de vida, entregando cómodos y atractivos espacios especialmente diseñados para disfrutar y compartir. Aptao 24 y Constantino 141, dos proyectos con estándares de diseño superior, creados especialmente por la diseñadora Ana María Undurraga, Premio Internacional Casa FOA 2017. Aptao 24 y Constantino 141, una excelente oportunidad de inversión. Aptao 24 y Constantino 141, un nuevo proyecto de Inmobiliaria Armas. Muchas gracias por tu presentación, José. Entonces, con esta última presentación damos por finalizado el tercer bloque del Real Estate Conference. Nos reencontramos 17 horas para la última etapa de este evento, la transformación de la ciudad y los espacios públicos. Nos vemos. Gracias.